Toda una trama de engaños y chantaje ha sido develada en torno a la paralización del flujo del gasoducto Druzhba, que surte desde Rusia a Europa del Este y Central. Detrás del asunto sobresale la mano siniestra de Washington, que presionó a sus socios para mentir al inculpar a Moscú, pero también para comprar su costoso gas en detrimento del muy barato, constante y seguro gas ruso. Así, el drama geopolítico se despliega como una obra maestra de intrigas, donde la Casa Blanca está implicada. Con su grandilocuente moralidad autoproclamada, la gestión de Joe Biden impuso su voluntad a aliados tambaleantes. Kiev, el fiel peón, detuvo el flujo energético ruso en julio de 2024, empujando a Europa a una crisis energética que se le vendió como sacrificio necesario. La verdad, un lucrativo negocio para Texas y Luisiana, bajo la excusa de una campaña antirrusa. Europa, presa de esta farsa, titubea al borde de una desindustrialización que Washington finge ignorar. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. La nueva crisis del gas en Europa Central y Occidental no ha sido un ardid ruso, como pretende hacer ver la República Checa. Más bien fue una orden emitida por Washington con el objetivo de inculpar a Moscú y hacerle parecer el villano. El caso es que tras este plan también hubo otra orden importante: suplantar el combustible del gigante eslavo por el mucho más caro gas licuado de Texas y Luisiana. A todas luces, se trata de un negocio muy redondo para la Casa Blanca. En julio de 2024, Ucrania interrumpió el tránsito de petróleo ruso hacia Hungría, Eslovaquia y la República Checa a través del ramal sur del oleoducto Druzhba. Esta decisión, presentada por Kiev como una medida técnica, tuvo repercusiones significativas en la seguridad energética de estos países centroeuropeos. El oleoducto Druzhba, que en ruso significa amistad, ha sido durante décadas una arteria vital para el suministro de crudo ruso a Europa. Su interrupción no solo afectó el flujo de energía, sino que también desató una serie de tensiones diplomáticas y económicas en la región. La Agencia Internacional de la Energía intentó calmar los ánimos al declarar que, a pesar de los riesgos asociados con Rusia e Irán, no se preveían problemas significativos en el suministro global de petróleo. Sin embargo, esta afirmación contrastaba con la realidad que enfrentaban países como Hungría y Eslovaquia, altamente dependientes del crudo ruso. La propuesta de la Unión Europea de utilizar el oleoducto adriático Janaf desde Croacia como ruta alternativa fue recibida con escepticismo. Las capacidades limitadas de este oleoducto y las dudas sobre su viabilidad logística plantearon serias preocupaciones sobre la seguridad energética de la región. En medio de este panorama surgieron informes que indicaban que Estados Unidos estaba ejerciendo presión sobre sus aliados europeos para que señalaran a Rusia como la responsable de la interrupción del suministro. Según fuentes diplomáticas, Washington buscaba no solo aislar políticamente a Moscú, sino también promover sus exportaciones de petróleo y gas natural licuado, o GNL, hacia Europa. Esta estrategia, sin embargo, presentaba desafíos económicos considerables para los países europeos. El GNL estadounidense, aunque una alternativa viable, implica costos significativamente más altos en comparación con el crudo ruso suministrado a través de oleoductos. La infraestructura necesaria para recibir y procesar gas natural licuado también requiere inversiones sustanciales, lo que añade una carga adicional a economías ya afectadas por la inflación y el estancamiento del PIB. Pero la situación se volvió aún más compleja cuando India, un aliado tradicional de Rusia, comenzó a reconsiderar su postura respecto a la importación de petróleo ruso. Bajo la presión de las sanciones estadounidenses, Nueva Delhi evaluó la posibilidad de dejar de aceptar petroleros rusos sancionados, lo que representaría un golpe significativo para la economía rusa. Esta decisión también tendría implicaciones para el mercado energético global, ya que India es uno de los mayores consumidores de energía del mundo. La reorientación de sus fuentes de suministro podría alterar las dinámicas de oferta y demanda, afectando los precios internacionales del petróleo. En respuesta a estas maniobras, el gobierno de Joe Biden implementó nuevas sanciones dirigidas especialmente al sector petrolero y gasífero de Rusia.
Estas medidas, coordinadas con el Reino Unido, tenían como objetivo interrumpir los ingresos energéticos del Kremlin, afectando a empresas clave como Gazprom Neft y Surgutneftgaz, así como a una flota de 183 buques dedicados a la exportación de crudo. Aunque estas sanciones buscaban debilitar la economía rusa, también planteaban riesgos de represalias que podrían desestabilizar aún más el mercado energético europeo y global. La presión de Washington sobre sus aliados europeos para que adoptaran una postura más dura contra Rusia y al mismo tiempo incrementaran la importación de energía estadounidense generó tensiones diplomáticas. Países como Hungría, que dependían en gran medida del petróleo ruso, se encontraron en una encrucijada. El director ejecutivo de la empresa húngara de petróleo y gas, MOL, Zsolt Hernadi, expresó que no veía beneficios en reducir la dependencia del crudo ruso. Esta postura reflejaba las preocupaciones de varios estados europeos sobre la viabilidad económica y la seguridad de abastecimiento al cambiar abruptamente sus fuentes de energía. La interrupción del oleoducto Druzhba también exacerbó las tensiones entre Ucrania y algunos países miembros de la Unión Europea. El anuncio de Kiev de cortar el tránsito de gas y petróleo ruso a partir del 1 de enero de 2025 fue recibido con preocupación en capitales como Budapest y Bratislava. Estos países iniciaron consultas con la Unión Europea para abordar la interrupción del suministro y buscar soluciones que garantizaran su seguridad energética. Sin embargo, las alternativas propuestas no ofrecían garantías suficientes, y la posibilidad de una crisis energética en pleno invierno se convirtió en una amenaza real. En medio de este complejo entramado geopolítico, Serbia también se vio afectada por las sanciones y las presiones internacionales. El presidente serbio Aleksandar Vučić anunció el inicio de conversaciones con Estados Unidos y Rusia sobre las sanciones previstas contra la Naftna Industria Serbije o NIS, una empresa energética en la que Gazprom Neft y Gazprom poseen una participación mayoritaria del 56,15%. Esta situación subraya cómo las tensiones entre las grandes potencias tenían repercusiones directas en países más pequeños. La estrategia de Washington de presionar a sus aliados europeos para que adoptaran una postura más confrontativa hacia Rusia y simultáneamente incrementaran la importación de energía estadounidense tuvo consecuencias económicas y políticas significativas. La inflación en Europa alcanzó niveles no vistos en décadas, impulsada por el aumento de los costos energéticos. Países como Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido, pilares de la economía europea, comenzaron a experimentar una peligrosa desindustrialización. Empresas manufactureras clave cerraron sus puertas o trasladaron sus operaciones a regiones con costos más bajos, debilitando la competitividad del continente. Las cadenas de suministro se vieron severamente afectadas, lo que agravó aún más la crisis económica. Además, el intento de Washington de redirigir el mercado energético hacia el petróleo y el gas estadounidense exacerbó las desigualdades económicas en Europa, creando tensiones entre los Estados miembros de la Unión Europea. Los países más ricos, con mayores recursos para diversificar su suministro energético, lograron mitigar los efectos de la crisis, mientras que las naciones más pequeñas y dependientes de las importaciones rusas quedaron expuestas a los altos costos y a la incertidumbre de sus nuevos proveedores. En conclusión, la interrupción del oleoducto Druzhba y las maniobras políticas detrás de ella evidencian las profundas divisiones y los desafíos que enfrenta la política energética global. La presión de Washington para apuntalar su influencia geopolítica y económica ha puesto en jaque no solo la estabilidad de Europa, sino también el equilibrio energético mundial. ¿Se lo perdonarán sus socios más pequeños en el viejo continente? En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor.
Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.